Bienvenidos una vez más aquí a su programa En Evidencias. Recuerde que este programa está dedicado a evidenciar la palabra de Dios y queremos hoy enviar un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo extendido en cualquier lugar del estado Táchira y donde Dios tenga bien de llevar esta señal a través de las diferentes plataformas y a partir de esta plataforma televisiva. Así que agradecido de Dios primeramente por esta nueva oportunidad de poder compartir con usted y poder exponer el verbo de vida, el verbo Jesús, el verbo que es la palabra de Dios. Así que rogamos a Dios en cada uno de ustedes, el cual pues sabemos que el fundamento que está puesto es que Cristo está en nosotros y rogamos que ese Cristo que te habita pueda alcanzar tu interés en la mente, en el pensamiento, pueda conquistar tu pensamiento para poder edificarse en ti y que no pase como Jesús le dice en el tiempo antes de la cruz, en los días de su carne, le dice a los seduceos, a los fariseos, le dice a los celotes, a los escribas, a todo el que esas denominaciones que existían en aquel sistema también antes del sacrificio perfecto en la cruz, les decía que él no tenía dónde reposar su cabeza. Entonces, cuando leemos de pronto con abuelo de pájaro, como dicen por ahí, no podemos entender o creemos que se refiere a que Jesús era muy pobre y que no tenía ni una almohada para recostar su cabeza. Pero a eso no se refiere. Como sabemos que la escritura es espiritual, entonces la escritura se refiere a lo siguiente, en el espíritu. ¿Se refiere a qué? A que la mentalidad de Cristo, el conocimiento de Dios, no tenía cavidad en el pensamiento del hombre que estaba entretenido en las cosas del mundo, estaba ocupado en las cosas terrenales y no tenía tiempo, porque todo lo consumía su tiempo en las actividades comunes, y no tenía Dios acceso por medio de la palabra de vida a la mente de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en este tiempo, aunque no debería de ser así, porque después de la cruz ya cada quien tiene el don de la fe, no es que lo va a tener, es que ya lo tiene, el don de la fe, y comienza a experimentar por medio de oír la palabra de vida con fe, a experimentar la formación de Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso rogamos que estas palabras que el Espíritu permite a través de, cada uno de nosotros, estas palabras se permita a cada uno de ustedes poder no negarse a sí mismo, porque como están ustedes pueden recibir lo que se dice. Y es importante recibirlo, ¿por qué? Porque es el mejor camino, ¿sí? Es el camino. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando tú lees o escudriñas o se te revela el Evangelio, el cual pues es la sabiduría oculta que solo hablaba Pablo con los que habían alcanzado madurez, puedes discernir, puedes concluir que lo que Jesús dijo, todo el que sea mi misma identidad, o sea, mi mismo ser es el camino. Todo el que sea acorde a mí es la verdad. Todo el que sea yo mismo es la vida. Por eso no se trata de un Dios por fuera, sino se trata de un Dios adentro, el cual forma a Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso también es importante entender lo siguiente. Cuando tú formas
a Jesucristo en ti, ¿sí? Cuando el Espíritu se permite, porque no es del que quiere ni del que corra, sino del que Dios quiera tener misericordia. Entonces, esta misericordia es lo que Dios quiso tener con el hombre. Recuerde que el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces Dios tomó cuerpo en semejanza de cuerpo destituido, ¿sí? De pecado, guardó la ley que era imposible de guardar, ¿sí? La lleva a la consumación en la cruz, en el sacrificio de la cruz, que fue perfecto, y resucita al tercer día y establece el nuevo pacto, el pacto de la gloria, el pacto de la gloria. Entonces, este pacto nuevo, cuando digo nuevo, es porque el viejo caducó, porque el viejo es inexistente, inoperante, y en ese pacto nuevo dice que Él resucita y todos en Él, y ahí hay un misterio. ¿Por qué? Porque si Él es el que resucita y todos en Él, quiere decir que todos somos Él y parte de Él, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir esa palabra, que después del nuevo pacto, toda la semilla llamada después del sacrificio perfecto de la cruz, nace con el don de la fe. Entonces ese don de la fe ya lo tienes. Y cuando la palabra de vida te alcanza, ¿sí? Te alcanza, te atrapa, te atrae, esa palabra de vida despierta a Cristo en ti y comienza a formarlo. ¿Cómo sabes que comienzas a formarlo? Porque te inclinas más al conocimiento que está dentro de ti mismo, ¿sí? Dentro de ti mismo. Lastimosamente, también hay un error, ¿sí? O un engaño que hace que la gente busque a Dios por fuera, pero eso se aprende tradicionalmente. Por eso las religiones tradicionales buscan en templos de materia muerta a Dios, ¿sí? Lo enseñan allá, ¿sí? Pero el templo que es después de la cruz es cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Ese templo quiere decir, amado hermano, que ese templo eres tú, soy yo. A veces vivimos como si no lo supiéramos y realmente es eso, por como decía hace un rato, la mente entretenida en las cosas que te hacen creer que son esenciales en la vida, como buscar el dinero, los títulos, o sea, te muestran eso como la solución a tu vida. No, la solución a tu vida no es nada terrenal, la solución a tu vida es convertirte en espíritu, convertirte en la identidad que ya te habita desde siempre, ¿sí? En la identidad que ya te habita desde siempre. Entonces, a eso se dedica este programa, a poder hablarte de verdad quién eres en sí mismo, por qué eres eterno, por qué eres santo, por qué ya fuiste lavado de tus pecados, por qué ya has sido justificado, por qué ya has sido limpio de toda maldad. Así que vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento. Espero que nos continúe acompañando porque te va a servir. Así que ya nos vemos. Bueno, continuamos aquí en su programa en Evidencia. Recuerde que Evidencia está dedicado a evidenciar la palabra de Dios. Aquí no tenemos compromiso con denominaciones, con hombres o con jerarquías religiosas. Aquí hay un solo compromiso y es con el Espíritu de gracia, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es uno mismo, ¿sí? Que es uno solo y es uno mismo en sí mismo, al formar esa plenitud que dice la Escritura la Escritura a través del Evangelio, que es Cristo formándose en nosotros a plenitud. Entonces esa estatura, ¿sí? Esa estatura nos ayuda a cada quien, ¿sí? A poder tener la libertad que todo el mundo confunde con
con libertad financiera, con libertad de naciones, con libertad de X, con libertad de otro. No. Recuerde que el apetecido de las naciones es Jesucristo. El apetecido de las naciones no puede ser un hombre, porque el hombre no puede tener la solución. La solución la tiene Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Dios en todos los sistemas del hombre? Defrauda al mismo hombre para que sepa que todo lo que hace en condición caída es imperfecto, ¿sí? Produce dolor, produce el vacío. Por ejemplo, usted ve todos esos artistas que logran tantas cosas y a la final sienten el mismo vacío, porque en la gloria de hombres no quiero, dice Dios. Entonces, como Él nos habita, entonces la gloria de esa mente caída no le interesa para nada. Por eso vemos, por ejemplo, que muchos están buscando donde no deben buscar, porque si lo buscas fuera de ti, estás buscando algo que ya tienes y nadie encuentra algo que ya tienes. Lo que tienes es que aceptar, creer que ya lo tienes, que es un tesoro, que es Dios en nosotros, es un tesoro que se forma para pasar a ser convertidos en su mismo ser, en su misma estatura de varón perfecto, la cual nos dejó ejemplo Jesús y nos dejó ejemplo el apóstol más pequeñito del reino, el apóstol Pablo. Así que todas estas cosas son importantes recordarlas. ¿De qué se trata en el Evangelio? De recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu de verdad les recordará todas las cosas. Así que es importante, pues, primero identificar qué es la verdad. La verdad no tiene error, ni tiene personas que perjudican el Evangelio. La verdad es una sola. En el libro, en la carta del Evangelio a los Gálatas, el apóstol Pablo, valga la aclaratoria, era el que llevaba la edificación de la iglesia de los Gálatas, ¿sí? Cuando hablo iglesia de los Gálatas no le estoy diciendo de 4 paredes con una crucecita arriba o un templo evangélico, no. Cuando le hablo de iglesia le estoy hablando de una comunidad de personas que tienen el Espíritu Santo. Cuando le hablo de iglesia le hablo de una reunión de santos que tienen el Espíritu Santo. Cuando hablo de esa reunión, no estoy hablando de paredes, ni de un jerarca como hombre ahí, sino de que la cabeza es Cristo en cada uno de ellos. Ahora, esta iglesia a la cual se refería a los Gálatas era todo el gentilicio de los galacianos, que era un territorio de habitantes que se le conocía por este nombre, pero habían creído a la fe de Jesús. O sea, habían recibido el Espíritu para tener la misma fe de Jesús. ¿Qué sucede? No es lo mismo la fe en Jesús, que es como mirarlo por fuera, a tener la fe de Jesús, que es mirarlo adentro, salir de ese rudimento. ¿Sí? Así que queremos siempre extender esta palabra para que te atrape, ¿sí? Te despierte ese interés que debe ser lo único esencial para ti, porque dice que pongan la mirada en las cosas de arriba. La cosa de arriba es la mente de Cristo y no tiene que ver con longitud o quedarse mirando para arriba a las nubes, tiene que ver con dejar de pensar como hombres con deseos engañosos y pasar a pensar como Dios piensa, ¿sí? Por eso es la fe de Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces, cada vez que el Espíritu comunica algo, ¿sí? Busca oídos que oigan lo que el Espíritu de gloria quiere decir. Entonces es importante aprovechar todos estos medios para poder identificar el que quiera, ¿sí? Dios tener a bien llamarlo a misericordia. La palabra misericordia se puede glosar de la siguiente manera: misericordia a mí, o sea, el que
el que es acorde a Dios, el que le cree, el que deja de ser, pensar en sí mismo, destruye su ego y pasa a vivir Cristo por él, así como lo alcanzó el apóstol Pablo y pudo decirlo con esta hermosa verdad de qué, de que Cristo era el que vivía por él, que él ya no vivía. O sea, ya no me vean como Pablo, véanme que yo mismo formé a Jesús y todo lo que hago lo hago es por la gracia de él. No tengo que ver nada en eso. Entonces, llegar a ese momento de que el mismo Espíritu de Dios pueda coordinar tu vida, dirigir tu vida y llenar tu vida, que pasa a ser la misma vida de Él. Esto lo podemos entender en unas palabras de Jesús antes de la cruz, en los días de su carne, donde dice que Él pone su vida y la vuelve a tomar. Entonces, Él puso su espíritu, la vida en todos, y la vuelve a tomar para sí. O sea, Él es el que va a gobernar la vida de cada uno de nosotros. Y eso es todo lo que anhela el hombre, ¿sí? Todo lo que anhela el hombre. El hombre anhela en sí esa verdad genuina dentro de sí mismo de poder formar a Jesucristo. Eso es lo que anhela el hombre. El hombre anhela eso. ¿Quiere llenarlo cómo? Con fama, riqueza, drogas, de toda cosa que usted ve por ahí que el hombre usa para su destrucción. Quiere llenar ese vacío que solo se llena por medio del Espíritu Santo, solo se llena por traer el Espíritu en sí mismo. Entonces, cada vez que el Espíritu quiere, ¿sí?, llegar a alguien, pues ya ha preparado el terreno, esa persona atiende, recibe, comienza a cuestionar si lo que había aprendido era verdad o mentira, comienza a comparar con lo que está oyendo por primera vez y toma una decisión. Que queremos, como dice la parábola de la semilla, que cae en diferentes terrenos, pero que solo uno es fértil. Entonces, soltamos la semilla, ¿sí?, la semilla sin importar sin importar la cantidad, poca o mucha, sino importando el terreno. Creemos que todo terreno es bueno por la fe, pero no todos los terrenos son buenos. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos que del 100% de la semilla que fue entregada, solo el 25% pudo recibirla y ser un terreno fértil para que la palabra de Dios crezca en ellos. Pero creo que todo el que me escucha es parte de ese territorio, de esa buena tierra donde cae la semilla y da su fruto a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a un corte comercial y ya retornamos aquí en su programa En Evidencia. Continuamos acá en el tercer segmento de su programa de Evidencias, agradeciendo a Dios primeramente por todo lo que nos permite a través de esta plataforma televisiva, de poder llegar a cada uno de ustedes, y a través de la tecnología, de poder estar al alcance de su mano por medio de la tecnología. Así que estamos hablando de la importancia de lo que es sembrar, ¿sí? Sembrar. La semilla es buena, dice unas palabras de Jesús: los campos están blancos para la siega. Y los hombres dicen que falta todavía, ¿sí? Pero están blancos. La palabra puede ser regada y está blanca para la siega, esa semilla, esa gente que de verdad anhela eso que no tiene. Y es que la confianza puede ser, la certeza puede ser. Algo que ha pasado en nuestro territorio es que nos ha tocado creer, nos ha tocado tener fe como sea. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada defraudar al hombre para que el hombre comience a ver que la solución no es el hombre, la solución es Él, Dios mismo. Y que Dios está en cada uno de nosotros. Y podemos decir que como está en cada uno de nosotros, cuando Él se provee de todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque está dentro de ti y Él necesita proveerse para seguir estando en ti, en un cuerpo de bendición. Así que, conversando estas cosas el día de hoy,
podemos experimentar, podemos decirle a usted que no busques más en las cosas temporales, búscalo dentro de ti en las cosas eternas, ¿sí? En las cosas eternas. Ahora, queremos que usted conozca de antemano que dentro de usted hay una identidad perfecta que lo habita, completa, que dentro de esa identidad habita la plenitud de Dios, que tú eres engendrado por Dios, que tú eres ya la semilla que está ahí a punto de darse vida, sembrada, ya Cristo está sembrado en ti, pero está a punto de darse vida, ¿qué? Con el agua que sale de la boca de alguien que está despierto, para que despierte ahí también, porque ya te habita, ya estás pleno, ya estás completo, ya Dios te ve a una medida perfecta. Solo falta que tú creas a esa medida, que tú creas a esa palabra y que tú cuestiones si realmente obras en Dios o obras en ti mismo todavía. Así que siempre está esta invitación, de poder sembrar y creyendo que se siembra en tierra buena, que da fruto al 30, al 60 y al 100, como pone la Escritura. Sí, queremos que todos den fruto al 100, pero también hay gente que cree y da fruto al 30. Y eso es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo hace Dios. Dice que Él llena todo en todos, ¿sí? Él llena todo en todos. Así que si Él llena todo en todos, quiere decir que Él somos todos, ¿sí? Porque es imposible que seamos llenos todo de Él y decir que somos nosotros. Es imposible tener su mismo espíritu, su misma mente, que Él nos diga que somos su cuerpo, su iglesia, su amada iglesia, que Él nos diga que somos santos, que somos limpios, que tenemos todas las características que Él logró a través de la cruz, quitando el pecado, quitando la existencia de Satanás para siempre, quitando los demonios para siempre, y pensar que seguimos viviendo nosotros con espíritu de hombrecillos caídos. No, pasamos a tener la misma esencia de Dios. Dios se vino a habitar en nosotros. Por eso dice que somos la habitación de Dios, somos casa de Dios. Dice, ustedes como piedras vivas, ¿sí? Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque usted se conoce en su verdadera identidad, ¿sí? Entonces, aunque el mundo, ¿sí? ¿Cómo somos introducidos al mundo? Tú naces después de la cruz limpio de pecado y con todas las herramientas para formar a Dios en ti. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos a la edad de pequeños es decirles, mira, yo soy tu progenitor, pero tu verdadero padre es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él va a tener la confianza donde la tiene que tener, ¿sí? Tu verdadero padre es Dios. Yo soy tu progenitor, cuentas conmigo, pero tu verdadero padre es Dios, porque tú no eres un cuerpo con un espíritu, tú eres un espíritu con un cuerpo. Y eso es diferente, porque somos eternos. Por eso cuando tú comprendes y entiendes que eres eterno, tú no eres eterno cuando lo entiendes, tú eres eterno desde que Jesucristo murió y resucitó. Ahí es cuando entiendes que eres eterno y te das cuenta que es después del sacrificio perfecto en la cruz, que consumó todas las cosas, que a Dios le agradó tanto, que dijo ese sacrificio perfecto que se hizo Él mismo en esa cruz, para poder santificarnos a todos, para poder perfeccionarnos a todos, que es lo importante, ser perfectos, como lo es Él es perfecto. Un día le digo yo a alguien, es que Dios nos hizo perfecto, tú eres perfecto. Y me dice, no, perfecto es Dios. Le dije, por eso, porque Dios te dio su misma naturaleza divina a través de su Espíritu y te hizo perfecto. Tú puedes obrar en perfección. Y cuando yo le dije, obrar en perfección, parece que se molesta, pero la palabra perfección quiere decir madurez espiritual, que es resolver como Dios resuelve sus asuntos, ¿sí? En madurez espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se muestra esto? Pablo a los que
a los que no tenían la madurez espiritual les enseñaba, pero él hablaba entre los que tenían madurez espiritual cosas profundas, cosas de Dios profundas en el espíritu. ¿Sí? Entonces, es importante poder entender quiénes somos. ¿Sí? Es una pregunta que se hace mucha gente. Por ejemplo, yo cuando era más joven, ¿sí? Todavía el arco iris era blanco y negro. No, mentiras. Cuando era más joven me preguntaba, pero ¿a qué vine? Sí, porque uno como que vaga en tantas cosas, no le sale nada por aquí, nada por allá, nada por allá, y vive uno de ese como laberinto y uno dice, pero bueno, ¿a qué vine? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Me voy para el infierno? ¿No me voy para el infierno? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hago? Bueno, hoy quiero decirte para que no tengas más dudas, porque todo lo que vas a creer que es la respuesta, no va a ser la respuesta es esta. Tú mismo, ¿sí? Eres celestial, Dios te dio una identidad espiritual, tú eres un espíritu, el espíritu de Dios que vino y tomó un cuerpo para habitar, tener una experiencia en este paralelo físico y poder manifestar bondad, amor, paz, benignidad, paciencia, tolerancia y todas aquellas cosas que necesita mucha gente para poder sanar su corazón, servicio, ¿sí? Por allá hay una frase muy importante, que es muy importante saberla, que el que no nació para servir, no sirve para vivir. Y servir no quiere decir que eso te desmejore, servir te hace grande, porque dice la Escritura que entre nosotros no debe haber jerarquías, sino que el que más sirve es el más grande de todos, y el que más sirve pues muestra ese amor y esa humildad para con los demás, porque le ayuda a todos a poder experimentar lo que es la vida y el amor de Dios. Entonces, siempre está esa invitación de Dios a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Él no se niega a sí mismo, Él ya nos habita. Entonces Él habla por afuera, pero se oye por adentro y despierta el interés en tu mente, en poderte formar, en poderte tener la certeza, la fe, pasar a la fe de Jesús. Recuerde algo, no es lo mismo la fe en Jesús porque tú estás viendo a Dios por afuera que la fe de Jesús porque ya sabes que Jesús vive dentro de ti. ¿Sí? Es eso que a veces tenemos que creer porque tenemos que creer. Entonces, eso que nos obliga a creer y resulta. ¿Por qué? Porque así es que se activa la fe. Cuando hay imposibles, cuando hay cosas que no podemos hacer nada, ¿sí? Ahí es muchas veces que Dios a algunos ha llevado a ese momento donde tienen que confiar y poner la fe plena en las cosas de Dios y así, pues, esa confianza hace que comiencen a tener la fe de Dios. Porque Jesús no decía que no se iban a lograr las cosas. Jesús hablaba y las cosas se hacían porque Él formó la certeza de ser Dios en la tierra. Así que vamos a un corte comercial y continuamos aquí en su programa En Evidencia. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos acá en su programa En Evidencias. Queremos seguir conversando del verbo de vida. El verbo de vida nos dio una posición. La muerte y la resurrección a todos los hombres, sin excepción de personas, a todos los hombres les dio la posición de estar sentados en Él en lugares celestiales. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que les recuerda que no son un cuerpo con un espíritu, sino son un espíritu con un cuerpo, con un envase que es justificado, o sea, que ya lo ajustó para que le haga caso al espíritu, no como antes, que esa caída refiere que Dios hablaba a la mente de los primeros hombres y los hombres no eran capaces de hacer lo justo para Dios, sino hacían las cosas indebidas. Pero ahora, habiendo quitado el pecado del medio, ¿sí? Habiendo quitado el pecado del medio, dejó que el cuerpo justo para el espíritu. Por eso el alfarero no le dice
la masa, el barro no le dice al alfarero por qué me hiciste así, ¿sí? Sino que el alfarero es el que hace toda la voluntad plena. Entonces cada quien tenemos que ver cómo edificamos a Cristo en nosotros, ¿sí? Es importante, pero el fundamento de la fe ya está en cada uno de nosotros. Por eso esperamos que la palabra de Dios, la palabra de vida, el verbo Jesús, el verbo glorificado, pueda despertar ese Dios que tienes adentro, ¿sí? Que necesita oír con atención. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No que tenga oreja, porque oreja tienen todos, pero oído es oído a las palabras del Espíritu. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es una clase donde se necesita atención para poder recordar cómo es que Dios nos conoce desde el principio. Cómo es que Dios nos conoce desde el principio. Entonces, se trata de eso, de persuadir, dice la palabra, que dice el Evangelio, que la manera en que Dios ruega es por medio de la reconciliación. O sea, Él ruega a través de sus hijos, o ruega a través de su mismo ser en la tierra, ruega a los hombres que se reconcilien. ¿Por qué? La palabra reconciliación, si usted lo pone de ejemplo en un matrimonio, el matrimonio está reconciliado, ¿sí? Luego hubo cierto motivo y se desconcilió. Y luego se reconciliaron. Vuelvo otra vez. El matrimonio está conciliado. Sucedió algo y se dejaron de estar conciliados, ¿sí? Y luego volvieron a reconciliarse. ¿Qué sucede? Cuando te dicen reconcíliate con Dios, tú tienes que recordar que eres un espíritu en un cuerpo, pero el espíritu es de Dios el que tienes, y recuerdas que ya eres reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque ya eras uno con Él en el principio de la creación. ¿Sí? Ya eras uno con Dios y te conoces como en el diseño original. Y te conoce como Dios te conocía, porque Él mismo es tu mismo espíritu. Entonces es como si Él se conociera a sí mismo a través de ti. Por eso es que dijimos ahorita que lo que Dios hace es habitar un cuerpo para tener una experiencia en este paralelo físico, para mostrar su amor para con los hombres que no lo conocen, para que pasen a conocerlo y puedan vivir su misma vida. Que eso es yo pongo mi vida y vuelvo y la tomo. ¿Para qué? Para mi servicio. Entonces queda atrás el tema del libre albedrío, ¿sí? La gente confunde libre albedrío con una identidad caída que formó a punta de información, de cultura, de filosofía, de política, del sistema económico, del sistema religioso. Cree en ese libre albedrío por eso, porque tiene recopilado un conocimiento desde pequeño y dice eso es lo que yo soy. Pero no, eso no es lo que eres, eso es lo que el mundo te dijo que eres, pero el mundo no es tu padre, tu verdadero padre es Dios. ¿Sí? Entonces Dios si te da un nombre, Él dice el nombre sobre todo nombre, o sea, si tú te llamas Pepito, Pedrito Pérez, tu nombre sobre ese nombre es Jesús, el nombre sobre todo nombre, ¿sí? Eso te dice que te da una identidad, como cuando alguien va y registra a alguien, te doy una identidad, te llamas así, cierta manera, pero tu verdadero Padre, que es Dios, te da una única identidad para congregarnos a todos dentro de un solo nombre, el nombre Jesús. Cada quien podemos edificar bajo este concepto de ¿qué? De que cada uno en sí mismo tiene ese nombre espiritual. Hay una sola identidad y es divina, celestial, lo que yo te comento, que eres un espíritu habitando un cuerpo y no un cuerpo, ¿sí?, que tiene un espíritu, sino un espíritu que habita un cuerpo, un espíritu que tiene un cuerpo, que fue justificado. ¿Por qué? Por la redención del pecado. El pecado es quitado del medio, Dios ya no se acuerda de los pecados. ¿Sí? Dios no se acuerda de los pecados. No se acuerda. ¿Sí? Entonces, si no se acuerda, quiere decir
que para Él no existen. Por eso es que te dice, reconcíliate, ya no tome en cuenta esa ignorancia de tu pecado, pero reconcíliate conmigo, que es reconciliarse consigo mismo dentro de sí mismo. Cada vez que Dios pues toma este asunto de poder comunicar su misericordia, de poder comunicar a ver quién estás por ahí, escuchando con atención, con hambre y sed de justicia en su vida, nos permite a cada uno de nosotros poder llegar, así sea, a uno. Y es importante, ¿por qué? Porque se está regando la semilla, se está sembrando la palabra de vida, la palabra de Dios, la palabra eterna, la que no consuma nada, siempre vive para siempre, es su palabra. Por eso, cuando la palabra te engendra, tú te conviertes en la palabra, porque cada semilla es según su género, cada árbol es según su fruto, ¿sí? Entonces, si la semilla es la palabra produce palabra. Si la semilla es Dios, el fruto es Dios, ¿sí? Si el fruto de Dios es el amor, pues Él produce amor. Y no es el amor que llaman los hombres familiar o erótico, ¿no? O ahora hay un amor perverso que lo han pervertido y lo han llevado a la inmundicia. Pero no, el amor es el amor de Dios, el amor ágape, el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios todo lo cree, ¿sí? No lastima, no se irrita, no busca su propio bien. El amor de Dios es mayor en cada uno de nosotros. El amor de Dios es verdadero. Por eso cuando todavía en tu mente no tienes buena conciencia, entonces vas y oras y pides perdón y sales con ese alivio de que Dios te oyó, te perdonó, te limpió, pero mientras sigas, ¿sí? Teniendo mala conciencia, pues no vas a salir de esa situación. Por eso es muy importante la fe que se revela, porque la fe que se revela produce conciencia limpia, y teniendo la conciencia limpia, pues siempre vamos a hacer lo correcto, ¿sí? La conciencia limpia hace lo correcto, Esa conciencia limpia nos lleva a cada uno de nosotros a guiar por el Espíritu todo lo que hacemos. Por eso por ahí dice algo muy importante, que el que anda en el Espíritu no tiene ninguna condenación, ¿sí? No tiene ninguna condenación. Por eso debemos andar en el Espíritu, ¿sí? Porque somos, como le digo, somos un espíritu habitando un cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo fue justificado, o sea, fue hecho el molde perfecto para poder obedecer al Espíritu. Vamos a un corte comercial y venimos aquí a su programa. Continuamos acá en su programa en Evidencias, hemos llegado al último segmento. Gracias a Dios por permitirnos poder compartir una palabra refrescante, una palabra importante, una palabra esencial, la cual pues tiene que estar vigente siempre. Recuerde que la palabra de Dios se encuentra en esa sabiduría que le fue revelada a este hombre como el primero en que recibió de Jesucristo la verdad. Entonces, queremos invitarte, persuadirte, rogar que te reconcilies con Dios, porque ya estás reconciliado. Lo que tú tienes que saber es que ya estás reconciliado. O sea, tú ya fuiste santificado, fuiste perfeccionado, fuiste lavado, fuiste limpiado. Hay algo importante, que días vi una prueba científica sobre el agua, y me llamó mucho la atención porque yo soy consciente, ¿sí?, de que el cuerpo humano es al menos un 70 o un 75% de agua. Entonces, este experimento concluía que cada vez que al agua se le hablaba de manera de bendición, el agua tomaba figuras muy hermosas,
muy bonitas, transformaciones poderosas, ¿sí? Pero cuando se le maldecía, se le decía malas palabras, se le decían palabras ofensivas, comenzaba a tomar forma desfigurada y forma fea, ¿no? Entonces yo podía traducir esto a espiritualmente, y solo hay dos maneras de poder recibirlo. Hay lugares donde te dicen que tú eres santo, perfecto, limpio, justificado, que ya tienes poder contra la maldad, que la maldad no te domina porque Dios te dio un espíritu de poder y de dominio propio, que tú tienes la identidad divina de Dios, eres identidad celestial, eres poderoso, que Dios a través de ti puede vivir y manifestar muchas cosas. Pero también hay lugares que no conocen a Dios y no tienen la paciencia de amar a cualquiera de cualquier procedencia para introducirlo en la gracia para que cambie su procedencia, no tienen la paciencia de Dios en sí mismos y comienzan a decirles pecadores, trapos de inmundicia, llagas podridas, yo aquí soy el único santo, ustedes no son santos, tienen que ayunar, tienen que velar, tienen que vigilar, tienen que hacer sacrificio, tienen que tratar duro el cuerpo porque Belcebú saca fuera a Belcebú, ¿sí? Entonces, en el experimento, las palabras de bendición transforman para bien, pero estas palabras que son mentira, porque Dios no habla de esa manera, Él dice, yo los hice perfectos con un sacrificio, con un solo sacrificio para siempre. Eso lo dice en Hebreos. En otro lugar dice que Él nos reconcilió con Él mismo. En otro lugar dice que nos santificó. En otro lugar dice que nos limpió. En otro lugar dice que nos redimió. En otro lugar dice que nos santificó, que nos transformó. En otro lugar dice que somos su cuerpo, que somos su espíritu, que somos su misma mente, su mismo ser. Y viendo este experimento digo, mire, estos son los que maldicen y estos son los que bendicen. Entonces, cada quien, según lo que oye, va transformando. Si recibe maldición, pues tiene que vivirla, pero recibe bendición, pues se acuerda que en la eternidad somos un espíritu bendecido en toda bendición. Y es importante saberlo. Así que esperamos que este programa haya sido de provecho para su espíritu, ¿sí? Alguien dijo, es que el hombre come mal, ¿sí? Y pensaron de una vez en escasez. Entonces le preguntan a la persona, ¿por qué? No, porque come 3 veces al día y come proteínas, en sus alimentos come las vitaminas acordes. Entonces, ¿por qué dice que el hombre come mal? Bueno, porque solo come físicamente, no come espiritualmente, que es su verdadera comida. Por eso Jesús dice, no trabajen por el pan que perece y va a la letrina, sino por el pan que permanece por la eternidad. Así que queremos despedirnos enviando un saludo muy especial a donde Dios tuvo a bien llevar esta señal, llevar este programa que está dedicado a evidenciar su palabra de vida, su palabra de verdad, sin contender, sino poder expresar el mensaje de Dios para que sea de bendición, para que el Espíritu quiera edificarse en cada uno. Él quiere en todos, Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, pero a causa de que el hombre está entretenido en las cosas de la tierra y para Él esa es la vida, pues como que Dios prefiere esperar que esa persona esté preparada, que esa tierra esté abonada a punta de procesos para que Él pueda ser el todo en cada uno de ellos. Así que me despido, le doy gracias a Dios en cada uno de nosotros nuevamente, bendigo su vida creyendo que el Espíritu obrará poderosamente en cada uno de nosotros hasta convertirnos en su misma esencia, en su mismo ser, en su misma identidad, la cual identidad somos todos. Así que un fuerte abrazo, les amo en el amor que es en Cristo Jesús, el amor ágape, el amor de verdad. Mil bendiciones y mil gracias sean a todos los santos.